Hola, ¿cómo va? En el siguiente video vamos a hablar de hormonas pancreáticas. Para empezar, vamos a dar una pequeña definición de páncreas. El páncreas es un órgano que está situado en la cavidad abdominal. En esta imagen veremos su estructura. El páncreas es considerado una glándula mixta porque cumple funciones exócrinas, es decir, libera jugos pancreáticos, y también cumple funciones endocrinas, ya que producen hormonas. También produce y segrega insulina, glucagón, polipéptido pancreático y somatostatina, para regular la cantidad de glucosa en sangre. Ahora sí, vamos a entrar al tema que nos interesa, que es hormonas pancreáticas. Las hormonas pancreáticas son las siguientes: insulina, glucagón, somatostatina y péptido pancreáticos. Cada una se sintetiza de diferentes células en los islotes. Por un lado, un 17% de las células son alfa y se sintetiza el glucagón. El 70% células beta y sintetiza insulina. El 7% células D y producen somatostatina. Y un 6% células F que secretan polipéptido pancreático. Una de las hormonas de las que vamos a hablar es la insulina. La insulina tiene una semivida plasmática de 6 minutos. Desaparece entre 15 a 10 minutos. Desaparece la circulación por medio de la insulinasa, presente en el hígado y proporción de riñón. Característica: se compone de dos ácidos unidos entre sí por enlace disulfuro. Sintetización de los ribosomas de los retículos endoplasmáticos como preproinsulina. La preproinsulina se desdobla para formar la proinsulina, constituida por 3 cadenas de péptidos A, B y C. Se elimina péptido C para formar la insulina, quedando así 2 cadenas. Secreción de la insulina. La insulina y péptido C son empaquetados en granulos de secretores. El principal factor de control de su secreción es el incremento de la glucemia. Las células B del páncreas tienen un gran número de transportes de glucemia. La entrada de glucosa es proporcional a la concentración de esta en la sangre. Efectos de la insulina. Actúa como receptor de membranas. La activación de este receptor desencadena efectos. Captación de glucosa por las membranas celulares en un 80% de las células, principalmente células del hígado, músculo y tejido adiposo. Además, la membrana celular se hace más permeable a muchos aminoácidos, iones, potasio y fosfato. Favorece la síntesis y el depósito de lípidos y proteínas. Otra hormona es el glucagón, sintetizado por células alfa del páncreas. También es sintetizado como prepoglucagón. Además, se encuentra almacenado en granulos densos hasta ser secretados. Reguladores que estimulan la secreción de glucagón. Células alfa, sobre la disminución de glucosa en sangre. Algunos ejemplos de reguladores son el ayuno y la disminución de concentración de glucosa. También el aumento de aminoácidos alanina y arginina. Mecanismo de acción glucagón. Como hormona de la eliminación, el glucagón promueve la movilización y utilización de nutrientes almacenados para mantener el nivel de glucosa en sangre en el estado de ayuno. Efecto: aumentar la concentración de glucosa en sangre. Hiperglucemiante. Glucagón: aumentar la glucosa en sangre. Hipoglucemia. Otra de las hormonas pancreáticas es somatostatina, que regula a las anteriores.
es secretada por células delta de los islotes de Langerhans. Tiene la función de inhibir la secreción de insulina y glucagón por medio de acciones parágnas en las células beta y alfa. Su secreción es estimulada por la ingesta de todas las formas de nutrientes, aminoácidos, glucosa y ácidos grasos. Así, la función de esta hormona es modular o limitar las respuestas de la insulina y del glucagón en la ingestión de alimentos. La diabetes mellitus es un trastorno resultado de las alteraciones de la insulina. Existen dos formas de esta enfermedad. En la tipo 1 hay secreción inadecuada de insulina. En la tipo 2 existe resistencia a la insulina. Esta representa el 90% de los casos. La diabetes de tipo 1 se debe en la gran mayoría de los casos a una destrucción autoinmunitaria de las células beta y se suele presentar a edades tempranas. Tienen un gran componente genético. La otra, la diabetes de tipo 2, se asocia principalmente a la obesidad y se suele presentar en adultos. La clave del tratamiento es la nutrición, actividad física y autocontrol de la glucosa en ayuno, pero también son precisos las combinaciones con fármacos para lograr el control glucémico en personas con diabetes de tipo 2.